Hola, ¿me estás escuchando? Hola, profe. ¿Cómo Buen día. estás? ¿Cómo Buen está? ¿Todo día. bien? Bueno, me alegro de poder escucharte. Eh, Carolina y Natalia están ahí. María también están ahí. Veo que aparentemente sí, están conectadas. Bueno, ahí está. Hola Carolina, buen día, ¿cómo Acá estoy, estás? buen día. Bien, ¿usted? Bueno, me alegro de que estén bien. ¿Eh? Milagros, Sí. ¿cómo estás? Bueno, vamos a ver si podemos terminar hoy con el tema de finanzas que hemos comenzado y con el último tema antes del parcial, ya solucionado el tema del parcial para el próximo jueves. Están al tanto de eso, ¿no? Me imagino que le dijo el doctor Giorgi cuál fue la última decisión del coordinador para trasladar el parcial al próximo jueves. Están todos avisados, ¿no? Chicos, chicas, Sí, 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 nos profe. dijeron ¿qué le dijeron? que iba a ser el próximo jueves por el campus, como si fuera escrito, pero nos faltó que nos dijera si era hasta la unidad 7, ¿eso lo puede averiguar? Dice, esta es hasta la unidad lo que vimos, hasta lo que vimos. Es decir, que lo que vimos fue actividad financiera del Estado, recursos, gastos públicos, presupuesto, lo vieron con el profesor San Giorgi, Sí, y ahora con crédito público, que es lo que vamos a ver hoy, algunos conceptos de crédito público y deuda pública. Bien, es eso. bueno, muy bien, gracias. Bueno, chicos, vamos entonces a dar comienzo con la clase de hoy. Insisto, con algunos conceptos que son necesarios para poder terminar esta primera parte de la materia. Bueno, dijimos que vamos a hablar de crédito público y de deuda pública. Deuda pública que es la consecuencia del crédito público. No podemos hablar de deuda pública sin previamente poder establecer los lineamientos propios del crédito público, porque si la deuda pública es la consecuencia, obviamente tenemos que hablar primero del crédito público. Cuando nosotros empezamos con la actividad financiera del Estado, decíamos sintéticamente que el Estado se comportaba, tenía, acuérdense en esa ecuación simple que identificaba esa actividad con el Estado, los objetivos, el gasto
público y los recursos públicos para financiar el gasto público, que movilizaba las funciones y servicios públicos para alcanzar esos objetivos. Entonces, en esa ecuación tenemos como un elemento fundamental los recursos, y dentro de los recursos, uno más, dentro de ese abanico de recursos que tiene el Estado, se encuentra el crédito público. Crédito público que vamos a ir viendo cuáles son las características. Bueno, la palabra crédito proviene del término latín creditum y a su vez del vocablo credere, que significa tener confianza o fe. A ver, uno habla del origen de una palabra, de la etimología de una palabra, y parece... Pero en este caso es importante, es muy importante. Vuelvo a repetir, crédito proviene de crédito, a la vez de credere, que significa tener confianza o fe. Este término va a guiarnos en toda la exposición de lo que es crédito público, porque el crédito público es tener confianza. Es una palabra clave, confianza. Bueno, seguimos. El término público hace referencia a esa persona de aquel Estado que, haciendo uso de esa confianza o fe en él depositada, puede solicitar un préstamo con la ulterior obligación o responsabilidad de devolver o reintegrar las sumas que ha percibido en préstamo. Entonces, en ese concepto es lo que encierra el crédito público, una confianza depositada en el Estado para que el Estado pueda solicitar un dinero, bienes en préstamo con la ulterior obligación o responsabilidad de reintegrarlo con los intereses correspondientes, obviamente. Cuando nosotros solicitamos o pedimos un crédito, estoy hablando ahora ya en la función privada, en la función de cada uno de nosotros, gira, insisto, para solicitar un crédito, en función y en razón de distintos factores para poder requerir un crédito privado. No solamente la confianza en la moral de que esa persona, vos, yo, vamos a reintegrar el dinero que nos presta, sino también en la capacidad económica que nosotros tenemos para poder devolverlo. Y si nosotros vamos a una entidad financiera, a una entidad bancaria, a pedir ese crédito y se forma esa carpeta, la famosa carpeta de crédito, por supuesto que van a incluirse otros factores. Por ejemplo, el factor de cuánto es lo que ganamos, cuáles son los saberes que percibimos nosotros, cuáles son los antecedentes, y esto es fundamental, sino el comportamiento que nosotros hemos tenido a lo largo del tiempo con otros créditos, para que se nos otorgue justamente esa posibilidad de obtener un crédito. Pero en el crédito público, en el crédito del Estado, vuelvo otra vez al principio, solamente funciona la confianza, la seriedad que puede tener ese Estado en la capacidad de poder devolver el dinero, que obviamente solicitan préstamo. Ah, bueno, ustedes me van a decir, Rubén, un momentito, si estamos hablando de confianza en el Estado, en la seriedad que puede tener ese Estado en reintegrar ese dinero que va a solicitar el préstamo, los argentinos estamos listos. Estamos hablando de seriedad, estamos hablando de confianza, estamos hablando de comportamientos para honrar una deuda. Sí, bueno, efectivamente, por eso estamos en el horno, ¿no? Perdónenme el término que utilizo. Bueno, en esta situación, lo que me interesa a mí que ustedes manejen desde este principio es que el Estado, para poder acceder a un crédito internacional, a un crédito público, necesariamente tiene que brindar confianza. Confianza que en ese compromiso que va a asumir para poder devolver el dinero que le prestan. ¿Podemos definir al crédito público? Sí, podemos definirlo como la aptitud política, económica, jurídica y moral de un Estado para obtener el dinero o bienes en préstamo. La ley 24.156, que me imagino que todas ustedes la tienen ahí ya impresa y que cuando vieron presupuesto la habrán manejado, también obviamente establece la cuestión legal del crédito público. O sea,
el sistema de crédito público está contenido dentro de esta ley, de la 24.156. Y el propio artículo 56, y esto es importante, vamos a manejar acá 2 o 3 artículos nada más, por eso me interesa que lo manejen esto, aunque sea estos 2 o 3 artículos. El artículo 56 ya define lo que es el crédito público. Y dice así, se lo voy a leer porque tengo miedo que ni siquiera lo lean después. Crédito público se rige por las disposiciones de esta ley, su reglamento y por las leyes que aprueban las operaciones específicas. Y seguidamente dice, se entenderá por crédito público la capacidad. Yo les decía hace unos instantes que el crédito público es la aptitud. Bueno, en la definición señala de la ley, señala que es la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones productivas, para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos. Y por último dice, se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos. ¿Se acuerdan de este artículo? Lo hemos visto cuando hablábamos de gasto público, que los gastos públicos no podían ser financiados con los gastos públicos que hacen a la operatividad habitual y normal del Estado, no podían ser financiados con un crédito público. Bueno, eso cuando hablábamos de gastos, hoy estamos hablando estrictamente de crédito público y está señalando hacia dónde tiene que estar orientado el crédito público. ¿Cuáles son las finalidades de ese crédito público? Ya vamos a ver que en la Argentina esas finalidades no se cumplen. Bien, pero esta es la definición. Tenemos la definición entonces de crédito público, que es la aptitud o la confianza, dijimos, y la capacidad que tiene el Estado de endeudarse. ¿Y qué es el empréstito entonces? El empréstito es esa operatoria crediticia propiamente dicha. Es la operatoria del pedido de crédito concreta. Discúlpeme. Que tiene el Estado para dicho préstamo. Es decir, es el contrato propiamente. ¿El empréstito qué es? Es el contrato que va a firmar, obviamente, el Estado para obtener el préstamo que está requiriendo. Y la deuda pública, y bueno, la deuda pública, como dijimos al principio, es la consecuencia, es la obligación que va a contraer el Estado con los prestamistas, con las entidades financieras internacionales, en este caso, normalmente, como consecuencia de ese empréstito. Entonces tenemos crédito público, el empréstito y la deuda pública propiamente dicha. Bueno, seguimos avanzando. En la evolución histórica, el hecho de que el crédito público se base actualmente en la confianza o fe en él depositada para devolver el dinero, ha sufrido siempre una evolución, nunca fue siempre así. En el siglo XVIII, los primeros estados, tal cual como los conocemos ahora, en función de sus bancarrotas, en función de sus permanentes cambios de monarcas, el problema de pedir un crédito era muy, muy limitado. Es decir, a los pequeños créditos que se entregaban entre los distintos estados eran por muy breve plazo y por sumas chicas. A medida que fue pasando el tiempo en el siglo XIX, con los estados modernos, tal cual como hoy los conocemos, donde la administración se fue complejizando, se fue regularizando el tema de los recursos, esos estados empezaron a tener recursos que eran previsibles y elásticos. Entonces, todos los años tenían los mismos recursos, todos los años podían contar con ingresos para poder hacer frente a los préstamos que podían solicitar. Entonces se fue ampliando la posibilidad de que los estados pudieran requerir créditos públicos. Ahora bien, esto también ayudó el nacimiento de las bolsas, el nacimiento de los mercados de valores para cotizar justamente esos bienes y posibilitó, insisto, y terminó en la necesidad de que esos estados pudieran acceder al crédito público, tal como lo conocemos ahora. Ahora bien, ¿cuáles son las características del crédito público? ¿Es un recurso? Estamos hablando de que, y dijimos desde un principio, el crédito público como una herramienta recursiva más que tiene el Estado, pero no siempre fue así.
Los economistas clásicos consideraban que el recurso del crédito público era restringido, tenía que estar sumamente limitado. ¿Limitado a qué? Y limitado a cuestiones extraordinarias. Y esas cuestiones extraordinarias las clasificaba en 2 o 3 cuestiones, nada más. En 2 o 3 situaciones. Por ejemplo, de gravedad ante una guerra, ante una plaga, ante una catástrofe que pueda tener el Estado. Entonces, meritaba entonces que el Estado pudiera requerir un crédito público. O sea, no era un recurso habitual, tenía que ser un recurso extraordinario y en función de una necesidad importantísima para el Estado. O también podía ocurrir que el tesoro, la caja del tesoro del Estado se encontrara momentáneamente sin dinero y en ese sentido necesitaba un flujo de capital para poder solucionar momentáneamente una situación. Entonces, en esas circunstancias solicitaba el préstamo, cumplía y solucionaba el problema momentáneo que significaba la falta de dinero para poder administrarse, inmediatamente después reintegraba el dinero. Esto era lo que los economistas clásicos consideraban que era el recurso del crédito público. Un recurso extraordinario. Recurso al fin, pero extraordinario, limitado y restringido. Para las concepciones modernas, es decir, hoy por hoy, nadie discute que el crédito público es un recurso habitual, normal, común, como cualquier otro, y que no está limitado o restringido exclusivamente a cuestiones extraordinarias o de catástrofes o de mero mantenimiento de la situación económica del tesoro. No, no, no. Se puede utilizar para hoy por hoy el crédito público para cualquier tipo de emprendimiento. El crédito público, al ser un recurso más, un recurso habitual, puede tener cualquier tipo de utilidad y destino ese dinero. Lo que sí está en discusión es si la deuda pública que genera ese crédito público puede ser comparado con la deuda privada de un crédito privado. Y la mayoría de la doctrina, especialmente Hart, considera que la deuda pública es distinta a la deuda privada. ¿Por qué? Porque el Estado puede dirigir, puede controlar la magnitud y composición de su deuda mediante el control del dinero, mediante el control de su banca, ¿eh? Poderes que por supuesto carece el prestamista privado. Entonces, el valor de la divisa, la posibilidad que tiene el Estado de monitorear la banca, de manejar la banca, la política bancaria que tiene, eso hace que dirija la deuda pública. Situación, insisto, que los privados no tenemos. Por supuesto que hay un planteo crítico en todo esto. Porque uno dice, bueno, si el crédito público es un recurso más, es un buen recurso, es una herramienta recursiva que tiene el Estado junto con otros como los tributos, como el emisionismo, las consecuencias que trae aparejado el crédito público es obviamente la deuda pública. Y la crítica que se hace es que las generaciones futuras son las que tienen que pagar ese dinero, esos intereses y ese capital que en su momento otra generación recibió, otra generación recepcionó. Si yo hoy estoy pidiendo un crédito como Estado en el extranjero, o interno, se hace interno o externo, la carga de esa deuda la va a tener la generación que la tenga que pagar. Nosotros hoy, me van a escuchar varias veces decir lo mismo, la Argentina tiene una deuda pública de 320.000 millones de dólares. Por supuesto, totalmente impagable. Pero esta situación hace que uno se replantee si realmente, y por supuesto es una deuda impagable para nosotros como para cualquier país del mundo, somos el país de la región con mayor deuda. Entonces, vuelvo a repetir,
esa carga de pagar la deuda, de tener que honrar los compromisos que tiene nuestro país, ¿a dónde pega? Y pega a las generaciones futuras. ¿Por qué? Y porque va a condicionar el crecimiento, el desarrollo y las condiciones de vida de nuestro país. Bien, seguimos. Ahora bien, si estamos hablando de crédito público, si estamos hablando de las consecuencias que genera la deuda, lo ideal sería entonces hablar de cómo podemos limitar esa deuda, ¿no? ¿Cómo podemos decir, señores, podemos limitar el crédito público? ¿Podemos limitar que un país se endeude tanto? Entonces, los economistas establecen distintos factores de análisis para poder decir cómo podrían limitarse el endeudamiento. En otras palabras, ¿cuál es la capacidad de endeudamiento que tiene un país? Repito, la capacidad de endeudamiento que tiene un país. Si se puede analizar esa capacidad, si se puede estudiar esa posibilidad de análisis, y bueno, entonces vamos a estar en una situación por lo menos más ventajosa para saber hasta dónde podemos endeudarnos. Circunstancia que en nuestro país nunca se hizo. Los economistas dicen, bueno, ¿cuáles son esos factores? Y el factor estaría dado en la riqueza nacional, en el ingreso nacional, en la cantidad de población que tiene ese país, etc. Pero principalmente, el análisis que se debe hacer respecto de esa capacidad de endeudamiento que puede tener un país está dado en el Producto Bruto Interno. Nosotros, con 320.000 millones de dólares de deuda actualmente, aproximadamente, tenemos una incidencia con el PBI del 90%, una de las más altas. Y esto sí es lo que nos condiciona. Perdón, esto sí es lo que nos condiciona. Porque, ¿qué es el PBI? El PBI es el valor monetario de la producción de bienes y servicios que tiene el país. Bueno, clasificación de la deuda pública. Existen varias clasificaciones para poder señalizar la deuda pública. Está la primera clasificación, la más usada, interna y externa, la que habla de deuda flotante y deuda consolidada, la que señala deuda perpetua y deuda redimible. Vamos a analizar entonces cada una de ellas. Deuda pública interna y externa. La deuda pública interna va a ser cuando el país obtiene el dinero en préstamo del mismo Estado. Es decir, el Estado sale a buscar en el mercado de capitales fondos, pero dentro de su propio país, y va a reintegrar esos fondos en préstamo dentro del mismo país, ¿no? O sea, la generación de la deuda que se produce en el pedido de dinero es dentro del país, y todo se va a manejar dentro del país. La deuda pública externa, por el contrario, implica que el país ha solicitado dinero a economías foráneas y necesariamente va a tener que transferir el dinero a esas economías. Va a salir del país para ser destinada a esa economía que en su momento prestó el dinero. Ahora bien, vamos a analizar entonces esta deuda interna, deuda pública interna y deuda pública externa desde el punto de vista económico y desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista económico, y va a tener mucha incidencia desde el momento de la emisión y de la negociación de la deuda. Pensemos, si es una deuda interna, vuelvo a repetir, el Estado sale en busca de capitales del mercado de capitales, buscando fondos dentro del país. Ese dinero va a quedar en el país, es decir, va a haber una transferencia de dinero del sector privado al sector público. Va a haber una transferencia del poder de compra, del poder de consumo de los privados al Estado, pero el dinero es el mismo.
Y lo mismo va a suceder cuando se devuelva, cuando el Estado reintegre el dinero. Va a reintegrar, va a hacer una transferencia de dinero al mercado interno. El dinero es el mismo. Hay simplemente una transferencia. En materia jurídica, en el análisis jurídico de la deuda, si la deuda pública es interna, significa que la normativa que se va a aplicar y la jurisdicción que se va a utilizar van a ser los tribunales nacionales. Esto es importantísimo, porque si es externa, obviamente que las leyes y tribunales van a tener otra jurisdicción y va a ser la del país que presta o de algún otro país, pero nunca va a ser la del país, la de nuestro país. Si vos haces un contrato, un simple contrato de locación, vas a poner todas las cláusulas habidas y por haber para que te beneficien a vos, que sos el locador. Mejores garantías, vas a exigir garantías, vas a exigir distintos multas por si no cumplen con el contrato. Bueno, lo mismo va a suceder en un crédito público, en un contrato, donde las garantías, el prestamista, la institución que va a prestar ese dinero, se va a salvaguardar de todas las inclemencias, por decir algo, ante el posible incumplimiento de un país. ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo, chicas? ¿Chicas? ¿Vamos bien? Bueno. Sí, sí, profe, por ahora sí. Bueno, bárbaro. Entonces, seguimos. Esta es la importancia entonces que tiene la diferencia entre deuda interna y externa desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista económico. Lo vimos y lo sufrimos cuando tuvimos que pleitear en Estados Unidos, acuérdense, con el tema de hold up. Bueno, vamos a la otra clasificación. Clasificación deuda flotante y deuda consolidada. La deuda consolidada es aquella deuda pública permanentemente atendida por un fondo que no requiere el voto anual de los recursos correspondientes. ¿Qué significa esto? Significa que el Estado ya tiene los fondos destinados para pagar los servicios y para pagar la deuda. Está consolidada. Durante todos los ejercicios financieros va a tener el dinero sin necesidad de establecer de dónde van a venir los recursos para poder financiarlo. Para poder financiar el pago, ¿no? Obviamente. Y deuda flotante es la que conocemos todos hoy. Deuda flotante es la que se solicita por un periodo de tiempo, estableciendo justamente una forma de pago con los intereses y devolviendo el capital en algún momento. Ahora bien, no se utiliza esta fórmula de deuda flotante, deuda consolidada, se utiliza más el señalar deuda a corto plazo y a largo plazo. Una deuda pública a corto plazo es hasta los 10 años aproximadamente. Una deuda al mediano plazo supera esos 10 años. Y deuda perpetua y deuda redimible. Deuda perpetua es aquella que el Estado se compromete en forma continua a pagar los servicios, es decir, a pagar los intereses, pero no pagar el capital. Es decir, yo he solicitado tanto dinero, voy pagando intereses, y cuando considero yo, país deudor, que estoy en condiciones de pagar el capital, voy y pago el capital. O, por el contrario, se pagan intereses in eterno. Por supuesto que este tipo de deuda no se aplica. Y la deuda redimible es la que conocemos nosotros, es decir, se contrata por un periodo de tiempo con los intereses correspondientes y se paga el capital. O sea, hay un acuerdo en función de cómo se van a pagar esos intereses, cómo se va a pagar el capital, etcétera, etcétera. Es el tipo de deuda pública que todos conocemos. Vamos a la posibilidad de contraer deuda externa. Recién vimos cuáles son las limitaciones que tiene el país para poder, o si se puede limitar esa capacidad de endeudamiento que tiene un país.
Ahora vamos a ver la posibilidad de contraer deuda externa. En países subdesarrollados, cuando vimos recursos, cuando vimos la actividad financiera del Estado, en países subdesarrollados y empobrecidos, lamentablemente como el nuestro, la necesidad de inversiones es fundamental. Esa necesidad de inyección de capitales que permitan generar trabajo, generar producción, generar crecimiento, es indispensable. Y para eso es necesario crear las condiciones de inversión. Si yo soy dueño de una empresa extranjera, de una industria extranjera, quiero saber qué condiciones a mí me da mi país, este país, la Argentina o cualquier otro, para venir a poner la plata acá. Si yo voy a invertir pensando en que voy a ganar. No voy a invertir pensando en que voy a perder. Voy a invertir pensando de que hay seguridad jurídica. Voy a invertir pensando en que voy a poder obtener ganancia y esa ganancia me la voy a poder llevar al extranjero donde yo tengo mis. Por supuesto, ¿le interesa al país, al Estado, que venga ese tipo de inversión? Y sí, porque esa inversión genera trabajo, genera crecimiento, deja plata, paga impuestos, ¿no? Entonces, esas condiciones que son indispensables para cualquier país, y más para un país subdesarrollado, y más para un país como el nuestro, se tienen que generar. Se tienen que generar a través de la confianza. Oigan, recién empezábamos a hablar de crédito público y hablábamos de confianza. Entonces, esa confianza, si no la podemos transmitir, no va a quedar otra alternativa que entrar dinero a través del crédito. Si yo no tengo esa posibilidad de que vengan inversores, y voy a tener que ir a buscar crédito. ¿Se entiende? Entonces, el crédito pasa a ser ya una cuestión importante para poder generar productividad, es decir, destinar ese dinero que a lo mejor lo tendrían que haber traído empresas del extranjero. Es una postura, sí, es una postura. Ahora, ¿cómo hacemos para crear esa confianza? Y acá juega el riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? ¿Alguien sabe qué es el riesgo país? Chicas, ¿alguien sabe qué es el riesgo país? Yo no sé una definición exacta, pero si me das cuánto vos podés llegar a perder en caso de invertir en el país, algo así puede ser. Sí, está más o menos, sí, está bien. Primero que nada, es un índice. ¿Quién lo hace el índice? Y lo hace un banco, el Banco Morgan de Estados Unidos. Ya empezamos mal. Es un índice internacional, que establece. Anoten esto, esta es la definición. A través, es un indicador elaborado por el Banco Morgan a través de su índice ENVI, con B larga, es una sigla, ENVI, más el agregado de cada país, como el ENVI argentino, y que mide la diferencia de tasas que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos contra el resto de los países. Entonces, completando lo que dijo la compañera, es un índice, es un indicador que evalúa el riesgo que implica para los inversores poder prestarle plata al país. Repito, un indicador que evalúa
el riesgo que implica para los inversores extranjeros prestarle plata al país. ¿Cuál es en estos momentos el índice de riesgo país que tiene nuestro país? Lo saqué ayer y actualmente el índice es 1566 puntos base. Llegó a mucho más, pero en estos momentos es de 1566. Para que ustedes tengan una referencia, Brasil tiene un índice riesgo país de 277, Perú de 141 y Uruguay de 134, comparado con 1600 que tiene la Argentina. Esto complica. Esto realmente complica, ¿no? Esta es la situación que tenemos nosotros, hoy por hoy. Profe, pero eso lo vemos todos los días cuando escuchamos por la televisión que las empresas se van o que invierten en otras partes que no es Argentina. O sea, y también es lógico, porque ¿qué empresario va a querer invertir en un país que nunca se sabe cuánto o qué va a suceder mañana, ¿no? Nunca se sabe si va a aumentar o no va a aumentar el material o el costo, etcétera. Es como que no hay ninguna estabilidad y nadie asegura nada. Es cierto, es muy complicado, es muy complicada. La situación hace que, por ejemplo, vos lo dijiste bien, las empresas se están yendo. Si la principal empresa argentina, que es Mercado Fácil, el unicornio, su CEO se va a Uruguay, porque no tiene, y las principales marcas se retiran del país. Eso es un indicador feo, un indicador complicado, porque le están marcando un camino que es horroroso para otros inversores. ¿Qué gana va a venir a invertir alguien acá que se está viendo que los demás se están yendo? Y no quiero entrar en la polémica de si se está facilitando el retiro o no. Eso cada uno de nosotros lo va a manejar, lo maneja políticamente, en sus convicciones. Pero sí es peligroso, porque recién estábamos hablando de la necesidad de inversiones. No hay inversiones, entonces vos necesitas dinero fresco para poder encarar planificaciones, manejar la situación cambiaria, el desempleo, etcétera, etcétera. Una pregunta, ¿cómo hace el Estado para recuperar la confianza de las grandes inversiones, para los grandes inversores, para que vuelvan al país? ¿Qué políticas tendría que plantear, por ejemplo? Mirá, la pregunta tuya yo creo que se la formulan todos nos la formulamos, porque cada vez que vamos a emitir un voto pensamos seriamente cómo se puede transformar este país, un país teóricamente rico y con un 40% de pobreza. Es increíble. Entonces, cómo podemos modificar esta situación para dar respuesta a la pregunta que vos formulaste? ¿Cómo podemos hacer? Y con un cambio de política, la tuvimos, tuvimos un cambio político. O sea, saltamos, y esa es una de las situaciones que se genera, que vamos de un proceso político a otro, y a otro. Esto es un debate que nos debemos todos, y en definitiva, nos debemos, cuando digo nos debemos todos, se lo deben primero que nada a los políticos, pero fíjense que cuando hablábamos desde un principio de la actividad financiera del Estado, yo señalaba lo que es la importancia de tener una concepción de la mayoría del país, de la mayoría de la población, respecto a cuál es el rol de Estado que nosotros queremos. ¿A qué Estado pretendemos? ¿Qué Estado pretendemos? ¿Un Estado grande, gigantesco, que le brinde soluciones a todo el mundo? Para eso necesitamos un Estado rico, mínimamente. Porque si solamente un porcentaje de argentinos es el que va a producir, es el que va a sostener
al resto del país y bueno, se va a empezar a ver inequidades como las que se están viendo. Ahora, también es cierto que tenemos una enorme pobreza. ¿Cómo se generó esa pobreza? ¿Cómo se está a la vez aumentando esa pobreza? Y algo tenemos que hacer. No podemos mirar para otro lado. Entonces, es muy difícil modificar esta situación. Pero sí es cierto, para contestar tu pregunta, que necesitamos dinero. Urgente dinero. Necesitamos inversiones. Necesitamos seriedad. Necesitamos ir a los mercados de capitales en búsqueda de fondos, si es que vamos a ir a buscar plata, o en busca de inversiones. Ahora, esta administración, la semana que viene, va a viajar a Europa justamente con destino a buscar inversiones. Pero para ser un país serio, primero lo tenés que ser acá, dentro. El inversor extranjero va a estar siempre mirando qué es lo que pasa económicamente acá. ¿Cuáles son los altibajos políticos que se producen? Y esto es así de simple. En materia privada, vos, si tenés un poco de dinero y decís, bueno, voy a poner un kiosco, ¿en qué condiciones voy a poner un kiosco? En situaciones medianamente estables y donde vos consideres y veas que podés ganar un poco de plata. En situaciones inestables, vos no invertís. Decís, mira, voy a parar, voy a ver qué es lo que pasa. Entonces, esta es una situación compleja, muy compleja. ¿No? Y estoy yendo más allá de lo que cada uno, insisto, de nosotros, políticamente hablando, tenga sus convicciones, ya sea populista, o ya sea neoliberal, o ya sea... No, acá lo que necesitamos es ponernos de acuerdo y hacer un shock, ¿no?, de confianza interno para poder transmitírselo al extranjero. Si no hay unidad, es imposible. Bueno, ¿seguimos, chicas? Bueno, entonces, con referencia a nuestro país, hay diversas razones que explican la cesación de pagos, que implican el incumplimiento que ingresa a la Argentina. Y esas razones principalmente son, anoten, el retraso en las exportaciones, un elemento estructural, que es la falta de competitividad de vastos sectores de nuestra economía. Es decir, si yo produzco este lápiz, esta lapicera, y el costo de producción son 2 centavos de dólar, y vienen los chinos y me dicen que el costo es 0,001 centavo de dólar, y yo no voy a poder competir para exportar esto. Voy a tener que bajar sí o sí los costos necesarios. Entonces, hay en vastos sectores de nuestra economía falta de competitividad. ¿Dónde nosotros somos altamente competitivos? ¿En qué sector de la economía somos altamente competitivos? Pregunta, chicas. Lo que es la industria del campo, ¿puede Sí, ser? justamente la agroindustria. La agroindustria. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque el agricultor, el empresario agricultor, ha destinado siempre su dinero a mejorar la tecnología. A mejorar la tecnología. Y hoy por hoy somos competitivos, altamente competitivos. Sectores que no lo han hecho. Bien. Y el otro elemento, es la relación entre el servicio de la deuda y los ingresos por exportaciones que se deterioran, que se van cada vez deteriorando más. Todas estas circunstancias siempre fueron poniendo un límite al financiamiento externo, hasta llegar a un momento que, ya vamos a ver, por otras y muchas otras cuestiones, ¿no?, producen un estrangulamiento, un cuello de botella, y hace que se impida seguir pagando. ¿Produciendo qué cosa? El default. La falta de pago, la cesación de pagos. Bueno, seguimos avanzando. Régimen legal del crédito público.
Hoy mencioné el artículo 56, que define lo que es crédito público. Y vamos a seguir con este artículo 56. Fíjense cuál es el destino que establece la ley para el crédito público. Y por favor, yo hago mucho énfasis en esto porque me interesa que lo sepan. Y si es porque lo sepan, lo que, a ver, chicos, lo tomo en el examen. El artículo 56 dice: se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar. Y estos son los objetivos que tiene el crédito público, que están establecidos en la ley, que están puntualmente establecidos en la ley, que son, insisto, inversiones patrimoniales. Quiere decir que el crédito público no puede ser destinado a otra cosa que a esto, a inversiones productivas, para atender casos de evidente necesidad nacional. Por supuesto que cuando decimos inversiones productivas para atender casos de evidente necesidad nacional, estamos abriendo un abanico tremendo. Inversiones, insisto, productivas, puede ser cualquiera. Para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos. ¿Qué significa? ¿Puedo yo pedir un préstamo para qué? Y para refinanciar, para agarro la plata de acá y pago deuda de acá. Para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos. Y se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos, los gastos de administración, los gastos habituales. A su vez, el artículo 68 habla de la Oficina Nacional de Crédito Público. Cuando ustedes vieron presupuesto, estudiaron la Oficina Nacional de Presupuesto, ¿no es cierto? Chicas, ¿vieron la Oficina Nacional de Presupuesto? Cuando vieron presupuesto la última clase. Bueno, si la vieron, ahora sepan que también para el crédito público existe una oficina técnica que es la que maneja el crédito público, que se llama, en su artículo 68, Oficina Nacional de Crédito Público, y dice que será el órgano rector del sistema de crédito público con la misión de asegurar una eficiente programación, utilización y control de los medios de financiamiento que se obtengan mediante operaciones de crédito público. ¿Y cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las capacidades que tiene esta oficina pública de crédito público? Dice, participar en la formulación de los aspectos crediticios de la política financiera. Participa. Es una oficina técnica que participa en la elaboración de los aspectos crediticios. B, organizar un sistema de información sobre el mercado de capitales de crédito. ¿Qué significa? A ver, es el análisis de en qué condiciones, en las mejores condiciones, el Estado puede pedir un crédito. Mira, hay un crédito de tal institución financiera internacional, el Banco BID está otorgando, bueno, ¿cuál es el mejor crédito para las condiciones que nos establecen? Esto se ocupa la oficina técnica. Pero por sobre todas las cosas, lo que me interesa, ustedes cuando lean el artículo 69 van a ver cuáles son esas facultades, pero lo que me interesa es esta facultad, principalmente. Fiscalizar que los medios de financiamiento obtenidos mediante operaciones de crédito público se apliquen a sus fines específicos. Repito, fiscalizar que los medios de financiamiento obtenidos, es decir, que el crédito que ya hemos tenido, que ya nos han otorgado, sea destinado realmente a lo que en rigor de verdad se solicitó. Es decir, al fin por el cual se solicitó o se requirió el crédito. No puedo destinarlo a otro lado. Si yo pedí un crédito para financiar un recurso, en definitiva, para financiar un objetivo, una finalidad determinada, tiene que estar destinada para eso. ¿En dónde se maneja esta situación? ¿Dónde queda sentado esto? ¿En qué instrumento queda sentado? Chicas, lo vieron en la clase pasada, en el presupuesto. En el presupuesto. El presupuesto. Entonces, si eso queda sentado en el presupuesto, la oficina técnica de crédito público es la que va a fiscalizar esta situación. Por eso es importante. Seguimos.
Ya vimos entonces cuál es el andamiaje legal del crédito público, ahora vemos el empréstito. Señalamos hoy al principio que el empréstito era la operación crediticia en sí misma. Entonces, podemos hoy ahora agregar que es la operación mediante la cual el Estado recurre al mercado interno o externo de capitales en demanda de fondos y logra cerrar un trato con esa entidad financiera internacional. Normalmente es una entidad financiera internacional. Si el empréstito se emite dentro del país y se cumple dentro del país, decimos que es un empréstito interno. Ahora, si se realiza fuera del país y hay que hacer la transferencia de dinero, decimos que es un empréstito externo. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del empréstito? Y acá hay dos posturas. Una postura que dice que es un acto de soberanía y otra postura que dice que es un contrato. La primera postura de que es un acto de soberanía está basada en la doctrina Drago. ¿Quién fue Drago? Fue un ministro de Economía. No, de Economía no. Un ministro de Relaciones Exteriores. Ministro de Relaciones Exteriores. Un ministro a cargo de la Cancillería, por supuesto. En 1902, con motivo de una situación que se había generado en Venezuela ante la falta de pago de un préstamo que había obtenido en su momento el presidente venezolano, Inglaterra, Alemania e Italia embargaron los puertos venezolanos. Entonces Latinoamérica esperaba digamos, por así decirlo, una reacción por parte de Estados Unidos. En ese momento el presidente era Theodore Roosevelt y se esperaba que aplicara la famosa doctrina Monroe, pero no la aplicó. Entonces Drago sintetizó su doctrina señalando que, anoten esto por favor, ningún Estado extranjero puede utilizar la fuerza contra una nación americana con la finalidad de cobrar la deuda. Insisto, en ese momento Venezuela tenía una deuda que había generado el presidente venezolano de aquel momento con Italia, Inglaterra y Alemania. Y esa situación generó que militarmente esas naciones bloquearan los puertos venezolanos, embargaran los puertos venezolanos. Entonces, Drago, que era ministro de Roca, canciller de Roca, estableció esta doctrina, que ningún país extranjero puede, ante una deuda financiera, utilizar la fuerza. Entonces, si nosotros decimos que el crédito tiene carácter de soberanía, tiene carácter soberano, ¿cuáles son las demás características? No solamente el hecho de que no se puede utilizar la fuerza de otro Estado para poder reclamar, sino por sobre todas las cosas también el hecho de que la deuda, el crédito es solicitado a través de una ley. Para que el Estado pueda pedir un crédito, tiene que haber una ley que así lo autorice. Entonces, se dice que el Estado es soberano en función de esa propia ley que las requiere. Y es soberano también para poder decir, si no puedo pagar, no pago. Y mucha gente dice que sí. Muchos consideran que sí. En el 2001, la Argentina, con el famoso default, cuando estaba el Alberto Rodríguez Sá como presidente, en la Asamblea Legislativa suspendió el pago de la deuda pública en aquel momento, ¿no? Dijo, la deuda pública no la podemos pagar, y toda la Asamblea, todos nuestros diputados, muchos de los que están ahora, se levantaron, aplaudieron
y victoriano que no íbamos a pagarle. Y se consideró, obviamente, un acto de soberanía. Después tuvimos que pagarla, pesito por pesito, mejor dicho, me corrijo, dólar por dólar, con intereses y con juicios. Entonces, hasta ahí nomás, un acto de soberanía. Segunda postura, ¿es un contrato? Y sí, es un contrato, chicos, es un contrato de acuerdo de voluntades, ¿entre quién? Y entre un Estado y una organización, ¿no?, financiera, que normalmente, insisto, es una organización financiera internacional, ¿no?, o una entidad bancaria, si es un crédito interno, o con acreedores personales, pero siempre es un acuerdo de voluntades. ¿Qué tipos de empréstito conocemos? Conocemos 3 tipos de empréstitos: el empréstito voluntario, el empréstito patriótico y el empréstito forzoso. El voluntario es el que estamos hablando, es del cual estamos hablando. Es decir, hay un acuerdo de voluntades entre un Estado y una entidad financiera donde se promueve el préstamo con la obligación de pagar los intereses y el capital en un determinado tiempo. El empréstito patriótico tiene características especiales. Está dado en función de cláusulas que van a favorecer al país que lo emite. No es un empréstito obligatorio, pero sí va a estar supeditado, insisto, a condiciones que van a favorecer al país y siempre susceptibles del sentimiento patriótico. Cuando se suscribe y cuando el país está pasando un momento patriótico delicado, entonces se suscribe ese tipo de deuda para generar ingresos. ¿Argentina los utilizó? Sí, los utilizó. Los utilizó en 1892, cuando Argentina parecía que entraba en guerra con Chile, para la adquisición de 2 cruceros, 2 naves, que si no me equivoco era Rivadavia y el Moreno. O sea, 2 barcos de guerra. Pero igual el empréstito no tuvo el éxito que se esperaba. Y en otro momento que se utilizó fue en 1932 con la crisis económica mundial. Tampoco dio resultado. Cuando yo digo no dio resultado, no se obtuvo los ingresos que se pretendía. Empréstito, patriótico. Y el otro empréstito es el forzoso. Acá el Estado obliga a suscribir títulos, obliga a endeudarse. Entonces, lo que se discute es si realmente es un empréstito o es una confiscación. Es una requisición del dinero de lo particular. Si yo te estoy obligando, yo Estado te estoy obligando a que vos firmes ese préstamo, que me des a mí un préstamo, que me des a mí dinero. Si yo te estoy obligando. Entonces se discute esto, se discute mucho. Insisto, se discute si no es una verdadera confiscación. ¿En la Argentina se utilizó? Sí, se utilizó. Se utilizó en el llamado Fondo de Ahorro para la Participación del Desarrollo Nacional. Repito, Fondo de Ahorro para la Participación en el Desarrollo Nacional. Nombre rimbombante, que se utilizó en 1971 durante la dictadura del general Onganía, en la Revolución Argentina. ¿Qué implicaba este famoso fondo? Y obligaba a la gente trabajadora, a la gente bajo relación de dependencia, a destinar un fondo de determinada cantidad de plata para el Estado. O sea, le descontaban de su salario dinero para este fondo. ¿Se siguió utilizando esta situación? Sí, se siguió utilizando con el ahorro obligatorio. Pregúntenle a sus viejos, a sus abuelos, ¿qué pasó con el ahorro obligatorio? El ahorro obligatorio en la época de Alfonsín era un ahorro, como dice la palabra, obligatorio,
que la gente tenía que realizar y que el Estado devolvería. Pero fue una estafa, una verdadera estafa, porque cuando el Estado devolvió, no devolvió el dinero actualizado, no devolvió el dinero, digamos, de la misma manera que la pidió prestada. Entonces, cuando devolvió, devolvió miseria. Mucha gente se encontró que ese dinero que había obligatoriamente puesto ya no servía para nada. Bien, entonces, y este ahorro obligatorio muchas veces, insisto, se utilizó a los fines de obtener dinero por parte del Estado. Vamos a las garantías. ¿Qué garantías puede tener un empréstito? Esto es teórico, esto es de libro. Garantías reales, garantías personales y garantías especiales. Las garantías reales, ¿no? Tiene poca utilización estas garantías reales, ¿no? ¿Qué significa? Significa que se otorga como garantía, el Estado otorga como garantía tierras, ¿no? Tierra pública. El primer empréstito que tuvo la Argentina, el de la Baring Brothers, en 1824, tuvo como garantía las tierras. ¿Ustedes se acuerdan del empréstito de la Baring Brothers? En 1821, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que estaba encabezado con el gobernador Martín Rodríguez, tenía el secretario de gobierno que era Bernardino Rivadavia. Entonces, autorizó esa legislatura el pedido de un crédito, sacar un crédito para obtener dinero y poder hacer obra pública. Esto a instancias de Bernardino Rivadavia. Ese crédito se solicitó a la banca de Baring Brothers, los hermanos Baring, en Inglaterra, por 1 millón de libras, 1 millón de libras esterlinas. Ese 1 millón de libras esterlinas iba a ser manejado por un consorcio acá en la provincia de Buenos Aires, que iba a permitir hacer pueblos, que iba a permitir hacer principalmente el puerto de la ciudad de Buenos Aires y el agua corriente, 1824, de la ciudad de Buenos Aires. 1 millón de libras esterlinas de préstamo. En definitiva, el dinero que ingresó después de una comisión que tuvo el consorcio de 150.000 libras esterlinas, el dinero que realmente ingresó fue mucho menor, y les quiero leer algo porque es muy interesante. Ingresó en total 570.000 libras, de los cuales realmente en metálico ingresó muy poco. Y lo interesante de este primer crédito importante de la Argentina es que se terminó de pagar 80 años después, con Mitre. Esto ustedes lo vieron un poco en historia en su momento. Yo, encontrando en un libro viejo, encontré algo que yo no sé si será real, pero se los quiero comentar, porque es muy significante. Dice que en el momento en que la legislatura iba a otorgar el crédito, iba a aprobar el crédito, mejor dicho, se llevó a votación. En ese momento dice así el libro. Al momento de aprobarse el pedido del empréstito, alguien preguntó, insisto, en la legislatura, ¿pero cómo vamos a devolver 1 millón de libras esterlinas? Muy fácil, le contestó Rivadavia. Con las rentas de aduana, que son 300.000 libras esterlinas por año, en 3 años devolvemos el 1 millón de libras esterlinas. Pues entonces, replicó el hombre, esperemos 3 años y construimos las obras sin pedir ningún tipo de préstamo. Entonces, si tenemos el dinero, no pidamos el préstamo. Ante tal argumento, Rivadavia contestó, si entra 1 millón de libras esterlinas, se reactiva toda la economía y se aprobó el pedido. Lo que quiero significarles es esta última frase. Si entra el dinero, si entra el 1 millón de libras esterlinas, se reactiva toda la economía. ¿Cuántas veces ustedes en su vida van a escuchar esta situación?
necesitamos dinero para reactivar la economía. Yo la escuché toda la vida. Cada vez que se pide un crédito, cada vez que se habla de la necesidad de un crédito, etcétera, etcétera, se habla para reactivar la economía. Ya en 1824, Rivadavia, gestor de este nefasto crédito, nefasto porque no se acordó como correspondía y se pagó muy mal, 80 años después, chicos. En definitiva, se viene utilizando siempre el mismo eslogan. Bueno, seguimos. Hablábamos de las garantías reales, es esta, garantías de bienes, de tierras. La garantía personal, cuando una persona obviamente se instituye como garantía, esto no existe, en el crédito público esto no existe. Y garantías especiales. ¿Cuáles son las garantías especiales? Sí, las que afectan determinados recursos del Estado. Por ejemplo, determinados impuestos, especialmente los impuestos de aduana. En algún momento se utilizó los otorgados de los ingresos de obras sanitarias de los ferrocarriles argentinos en la época de Perón, ¿no? Estos son garantías que se utilizaron en su momento. Hoy por hoy, la única garantía que funciona es la confianza. Volvemos otra vez al principio de la clase. Confianza, seriedad. Si yo voy a sacar un crédito y resulta ser que estoy en el veraz, resulta que estoy con antecedentes de que nunca pagué, y lo más probable es que el crédito no me lo den, o tenga que ir a una cueva a pagar intereses usureros, intereses mucho más altos, porque no reúno las condiciones para un crédito. En el Estado, en el crédito público, pasa lo mismo. Yo hoy, mi país, Argentina, paga por créditos intereses muy superiores a lo que puede pagar los países vecinos. Incumplimiento de la deuda pública. El incumplimiento se produce por la carencia o insuficiencia de fondos, obviamente. No tengo plata para pagar, se produce esa insuficiencia y, por supuesto, la imposibilidad de dar cumplimiento y de honrar la deuda. Si el incumplimiento es un mero atraso en el pago, un atraso momentáneo, se habla de que el país está en mora. Si el atraso es un poco más largo, se señala que el país entró en moratoria. Ahora, si el país ya no puede pagar, estamos señalando de que entró en bancarrota, o como se conoce más, entró en default. Argentina en su historia entró en 8 oportunidades en default. El último más importante fue en el 2001, como todos conocemos. Ahora, esta confianza, cuando, a ver, una de ustedes, una de las chicas, una de las compañeras señaló cómo podemos revertir esto. Argentina no siempre fue así. No siempre fue un país tan inestable, tan poco serio, al contrario. Mire, yo tengo acá un mensaje que Avellaneda ante el Congreso emitió en su momento en plena crisis y dijo: hay 2 millones de argentinos que economizarán hasta su hambre y su sed para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros. Por supuesto que este mensaje que hablaba Avellaneda no se refería solamente a los diputados y senadores del Congreso. Se estaba refiriendo más que nada a los mercados internacionales. Señores, nosotros vamos a honrar con nuestra hambre y nuestra sed, pero vamos a pagar nuestras deudas. 2001, vuelvo a repetir, Rodríguez Sá y los diputados hacían corte de manga, no vamos a pagar. Bueno, una situación difícil, ¿no? Bueno, con esto terminamos crédito público y yo no quiero finalizar sin mencionarles algo de la deuda pública argentina. La deuda pública argentina
tiene su propia historia. Tenemos algunos minutos más y quiero con esto darles un pantallazo. La deuda argentina no surgió de generación espontánea. O sea, tiene una razón de ser, tiene un fundamento de por qué nació, por qué empezamos a pedir créditos. Recién hablábamos de la Baring Brothers, ¿no? O sea, hay toda una historia argentina de endeudamiento. Pero la principal deuda surge después de 1970. Entonces, podemos decir que el nacimiento de la deuda externa argentina tiene dos vertientes políticas, dos caminos políticos, y siempre políticos. La primera es la acción del sistema financiero internacional, que impulsó el endeudamiento de los países emergentes. Todo ello para satisfacer ¿qué cosa? Satisfacer a los bancos internacionales que tenían excedente de plata, excedente de fondos, excedente de divisas. Los grandes bancos internacionales, con dinero que no sabían qué hacer, lo colocan en los mercados, en los países emergentes. Latinoamérica. Primer paso. Primer vertiente política. Y la segunda son las políticas económicas de nuestro gobierno, obviamente, que respondieron siempre al establishment, al poder de turno, ya sea en la dictadura o ya sea, lamentablemente, también en la democracia. Por supuesto que este recién nacido, que yo llamo deuda pública, no nació, insisto, solamente con estas dos vertientes. El crecimiento desaforado que tuvo esta deuda pública en nuestro país también tuvo otras incidencias, como son las crisis internacionales, la avidez de los grupos financieros y el fundamentalismo, por supuesto, del Fondo Monetario Internacional. Entre 1930 y 1975 hubo pocos préstamos a nuestro país. ¿Por qué? Y muy simple, porque en 1930 apareció la crisis económica mundial, no había plata. Y posteriormente estuvo la Segunda Guerra Mundial. Los países europeos entraron en guerra, se destruyeron y después el dinero fue necesario para reconstruirse. Entonces no había excedente de dinero para poder otorgar. Entonces, el nacimiento, no el nacimiento, sino el comienzo de la gran deuda argentina empieza, insisto, a partir de 1970. Dice, y a partir de 1970 en 4 etapas. La primera que va de 1975 a 1982. Tenemos que ubicarnos históricamente. ¿Quién estaba en 1975? ¿Qué gobierno estaba? Chicos, chicas, ¿qué gobierno estaba? 1975. ¿Ya no estaba Isabel Perón? Isabel Perón. La derrocan a Isabel Perón en el 76. Y uno de los argumentos que anunciaba ese golpe de Estado y que después terminaría en la lamentable dictadura, fue justamente en que la Argentina estaba entrando en cesación de pagos con Isabel Perón. La deuda que tenía en Argentina en aquel momento era de 7.600 millones de dólares. 7.600 millones de dólares, que era, en palabras de Antonio Cafiero, que era el ministro de Economía de aquel entonces, el abuelo del actual ministro de Gobierno, decía que con media cosecha argentina se pagaba. O sea, ese argumento era falaz, era una entelequia, ese argumento establecido por la dictadura de que si no se pagaba íbamos a entrar en cesación de pago, era mentira. Ahora bien, ¿cuándo empezó el dinero? Los flujos de dinero. Y cuando justamente la banca internacional empezó a tener los que se llamaron los petrodólares, ¿no? El barril de petróleo empezó a tener un valor, una cotización muy alta, y los
países exportadores de petróleo empezaron a tener dinero que tenían que colocar. Los bancos internacionales que contaban con ese dinero tenían que colocarlo. Donde lo colocan en América, en Latinoamérica. Pero en el 79, Estados Unidos cambia su política monetaria y eleva la tasa de interés. Elevando la tasa de interés se hace muy difícil el pago de la deuda. Y ahí nace en 1982 la primera gran crisis con México, la crisis mexicana, de 1982. La segunda etapa, de 1882 a 1990, ubiquémonos en la historia, ya se estaban yendo los militares. Los militares, acuérdense, si Saberita tenía 7.600 millones de deuda, 7.600 millones de dólares en deuda, los militares dejaron 45.000 millones de dólares en deuda. En esta segunda etapa, de 1982 a 1990, ya empieza con la crisis mexicana que recién mencioné, con la crisis del 82. Y ya no se pide dinero para inversión, se pide dinero para poder pagar la deuda que ya había contraído los países latinoamericanos. Entonces, ahora era un proceso de endeudamiento externo muy difícil. Y acá empieza, en esta época, acuérdense, el neoliberalismo del justicialismo, del peronismo, a cargo de Menem. Entonces, ¿qué hizo Menem? Y acá Menem, con el tema de la convertibilidad, con el tema de la reestructuración administrativa, vendió las empresas estatales, privatizó, para obtener dinero, ¿para qué? Para pagar la deuda. O sea, en principio era para pagar la deuda. En principio era para pagar la deuda. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué exigía el Fondo Monetario Internacional en aquel momento? Privatización de empresas públicas, apertura de la economía, rebaja de los salarios reales y reducción drástica del gasto público. Reducción drástica del gasto público. Tercera etapa, de 1991 al año 2000. Empieza a haber un nuevo flujo de capitales. Nuevos acreedores empiezan a invertir en los países emergentes. Y empieza a suceder la sobrevaluación de la moneda nacional. Tiempos de convertibilidad, acuérdense lo que pasaba, esto termina en el desastre del 2001, la moneda argentina estaba sobrevaluada. Ahora, había una situación difícil, porque venían extranjeros a poner dólares en los bancos argentinos, porque la tasa de interés era más alta, más elevada que la propia de norteamericana. Una cosa de locos. O sea, venían con un interés meramente especulativo, a poner dinero en los bancos para ganar plata y retirar la plata y llevársela. Y la cuarta etapa comienza ya directamente en el 2001. Se terminan los préstamos, chicos, se terminan los préstamos. Ya el costo del financiamiento externo y el modelo explota. El sector privado no financiero llegó a tener que pagar 12.000 millones de dólares y ya no prestaban, los entes internacionales ya no prestaban dinero. Ya consideraban que prestar dinero era directamente un suicidio. ¿Por qué? Y porque el país no estaba en condiciones de pagarlo. O sea, ya no podíamos tener crédito para poder tapar agujeros. Y así surge el famoso default del 2001. Bueno, el resto de la deuda es ya conocida por ustedes. Esto es un brevísimo análisis de lo que pasó acá. No tenemos más tiempo, pero simplemente para que ustedes vayan manejando y sepan qué fue lo que sucedió con nuestra deuda. Hoy tenemos 320.000 millones de dólares en deuda, siendo el país
de la región más endeudado, con un riesgo país, como recién señalábamos, más alto, y que en definitiva no hay una solución o por lo menos un camino visible para que esto se recomponga. Actualmente todos escuchamos que se está tratando de llegar desesperadamente a un arreglo con el Fondo Monetario, que es el principal deudor argentino, por eso los demás acreedores están exigiendo que el fondo, primero arreglen con el fondo, después vengan a arreglar con nosotros. Hasta que no se llegue a un acuerdo, no va a haber flujo de ingresos de inversiones, porque nadie va a aceptar ingresar dinero en una inversión si el principal acreedor no arregló. O sea, todo esto lleva a una complejidad que cada vez es más drástica y más peligrosa, ¿no? Para la economía y para el crecimiento del país. Bueno, chicos, acá vamos por finalizado, si les parece. A mí lo que me preocupa y lo que quiero es que, volviendo ahora al tema del parcial, mis temas, los que yo di fue actividad financiera del Estado, di gasto público y ahora crédito público. A mí me pidió el coordinador que prepare algunas preguntas. Las preguntas que yo voy a formular son siempre sobre elementos que he dado en clase. No voy a preguntar otra cosa que no sea lo que di. Entonces, y lo que di está basado en Villegas, para que ustedes puedan ampliar y mejorar estas clases a través de Villegas. Yo trato de ser muy puntual con respecto a Villegas para que no haya complicaciones en poder entender qué dijo Jiménez, qué dice Villegas. Es uno solo. Así que, bueno, yo creo que no va a haber problemas. Esperemos que eso sí, para el próximo, la segunda tanda, que es derecho tributario, podamos la cátedra organizarse un poco mejor, que no haya esta distorsión con respecto a la fecha de los parciales, y ya organizarnos un poquito mejor con respecto a las clases en cuanto a saber de antemano quién da tal materia, quién da tal clase o tal otra, qué tal tema o tal otro. Así que en ese sentido nos vamos a manejar, espero, un poquito mejor. Chicas, de acá al parcial, cualquier dificultad que tengan, me la hacen saber. Yo les di mi correo electrónico, así que me la hacen saber y con mucho gusto. Doctor, entonces el parcial sería el jueves que viene en horario de clase y Sí. ¿es escrito, es multiple choice al final? Mira, puede ser multiple choice. Yo voy a hacer, me O a pidieron desarrollar. preguntas. ¿Cómo? Perdóname, no te escuché. O a desarrollar. O a desarrollar. Yo siempre hacía preguntas a desarrollar. En la época Bien. presencial, siempre hice preguntas a desarrollar. Me interesa más a desarrollar porque ahí veo los entendimientos, ahí veo, pero siempre basadas en, insisto, en lo que uno da. Así que no va a haber, en ese sentido, ningún tipo de dificultad en cuanto a que no, esto no se dio, yo sé lo que di y eso es lo que hago hincapié. Y va a ser ese tiempo, la hora y media que tenemos de clase. Sí, exacto, va a ser la hora y media que tenemos de clase. Bueno, chicas, estudien, por favor, estudien. Así, esta es yo había pedido tomarlo presencialmente, el parcial. Yo había hablado con Abril en su momento a ver si la facultad autorizaba esto, pero bueno, con toda esta situación que se estaba generando de la nueva situación pandémica acá en Mar del Plata, iba a ser complicado. Así que, bueno, seguiremos con este mecanismo, no nos queda otra alternativa, chicas, tratar de hacerlo lo mejor posible y estudien, les pido por favor estudien. La evaluación puede ser de aprobado o desaprobado, son simplemente situaciones que se producen en un estudiante, pero el estudiar, el tratar de encontrar la mejor manera de el conocimiento y la excelencia es lo que le van a hacer a ustedes diferentes en
en este mundo tan competitivo del derecho. Entonces, sean ustedes, ahora más que nunca, las que busquen esa excelencia, chicas. Vuelvo a insistir, hay muchos abogados, somos muchos, y la diferencia la van a hacer ustedes, con el conocimiento. Amplíen. Y Chicas, había un práctico, doctor, también, que el doctor San Giorgi dijo el otro día que se había pasado para el 17. sí, yo no Es hablé ese, con San Giorgi, pero sí, cualquier cosa lo pasaríamos después. ¿El 17 para qué después es? del parcial, Después del parcial. porque no tendríamos clase, o sea, no sé si quedaba alguna duda sobre el práctico ese. Era el 17, creo que la nueva fecha de entrega. Acá se nos complicó todo un poco Sí, con por la el tema de doctora la doctora Oviedo, Oviedo, ¿m? Que ella que es quien siempre, se encarga de eso. sí, ella genial, viste, siempre tanto en Sí, obligaciones como en toda la sí, sí, materia, sí. ella toma la batuta, pero claro, nos dejamos también nosotros estar un poco con en ese sentido, y bueno, pasó lo que pasó. Eh, pero vuelvo a insistir, chicas, no tiene que haber ningún tipo de dificultad para el parcial, así que estudien, nada más que estudien. Y cuídense. ¿Quedamos así? ¿Mm? Chau, Chao, profe. Gracias. chicas. Nos vemos. Chao, muchas gracias. Hasta luego.